Amén. Que Dios los bendiga. En esta tarde quiero darle gracias a Dios porque Él, a pesar de, hermano, a pesar de nuestros errores, a pesar de que algunas veces, seamos honestos, no somos dignos de estar en su camino. A veces no somos dignos de incluso de escuchar su palabra. Él aún está con nosotros, aún nos habla, aún nos enseña. Y yo doy gracias todos los días por eso, hermano. Porque todos los días el otro viene con patraña, viene con trampa, con engaño. Y ahí es donde hay que estar firme. Y eso es lo que venía expresando el Espíritu Santo. De, hermano, tomar decisiones, pero mantenerse firme en las decisiones. Porque si estamos en Cristo, si estamos siguiendo a Dios, si le queremos obedecer, si le queremos servir, digámoslo de esta manera, que vendría siendo lo más importante, ¿para qué? Para nuestra salvación, para nuestra recompensa, para la promesa que Él nos dio a cada uno de nosotros, es enfocarnos en eso, hermano, en la decisión y el resistir. Porque tú te puedes decidir por algo, pero el otro viene y el otro te quiere sacar de ahí. De una u otra manera te quiere sacar y algunas veces lo logra, hermano, algunas veces lo logra. ¿Y cómo nos ataca? ¿Por dónde nos ataca? Con nuestros puntos débiles, decía el Espíritu Santo en el jueves. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? El Espíritu Santo hoy día les va a decir. Para los corazoncitos que nos ven a través de este medio, también que lo puedan conocer, que puedan escuchar su palabra, la enseñanza, porque Dios nos enseña todos los días, hermano. No solamente aquí, todos los días nos enseña Dios. Cómo nos enseña nuestra conciencia a través de su temor, recordándonos lo bueno y lo malo, recordándonos, hermano, lo que a Él le agrada y lo que no. Todos los días. Amén. Nuestras debilidades. ¿Tenemos claras cuáles son nuestras debilidades? Porque quizás estamos claros en nuestras virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las que Dios nos ha dado, las que Dios ha perfeccionado a través del tiempo. Y los dones, sin mencionar. ¿Cierto? Algunos tienen el don de orar, algunos tienen el don de evangelizar, otros tienen el don de hablar en lengua, otros tienen el don de poder expresarse. Hermanos, son virtudes y dones que Dios da. Pero hombres como nosotros, somos hombres terrenales, tenemos debilidades. Y yo creo que en ese aspecto deberíamos preocuparnos más. Porque eso, hermano, es lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que nos aleja de Dios. Porque tú cuando estás en la virtud de Dios y en el don de Dios, tú estás trabajando para Él, estáis sirviendo. O sea que estáis en comunión con Dios. Pero nuestras debilidades, ahí es donde nos pilla volando bajo el enemigo. Ahí es donde nos pilla volando bajo el diablo. Y eso es súper peligroso, hermano, y debemos darnos cuenta. Y más aún, el problema es que ya lo sabemos y lo pasamos por alto. Tenemos debilidades súper básicas, hermano. Básicas, que no nos damos cuenta, las pasamos por alto. Amén. Como hombres terrenales tenemos demasiados puntos vulnerables, hermano. Hablamos de las decisiones para Dios y cómo resistir a las tentaciones y pruebas que se nos presentan cada día, por más pequeñas o insignificantes que creamos, hermano. Amén. Todos los días, como decía el Espíritu Santo, vamos a hacer una especie de recopilación. Como decía el Espíritu Santo a través del martes y el jueves, todos los días se nos presenta algo. Todos los días se nos presenta algo, por más pequeño que sea. Porque el otro nos prueba. Nos pone el engaño. ¿Para qué? Para caer, para que pequemos. Y a través de eso venga la condenación, la duda, la depresión. Oh, yo no soy digno de estar en los caminos de Dios. Hermano, ningún hombre y mujer es digno de estar en los caminos de Dios. Él te hace digno. Él te perfecciona. Lo decía la alabanza, en nuestra debilidad está su perfección. En nuestras debilidades, en nuestros puntos débiles, ahí está la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque tú, cuando resistías al diablo, en tu debilidad, Dios te exalta. Amén. Ahí Dios te exalta. Y tú te sentís bien y Dios te llena de gozo.
Y te sentí, digámoslo así, te sentí orgulloso de que no caíste, de que lo hiciste por Dios. Y por ti también, porque eso después con frecuencia se va haciendo hábito. Tú te vas alejando después de lo malo conscientemente. Vas dejando las murmuraciones, el cagüín, las miradas feas, el contestar mal, el involucrarte en cosas que no te competen. De a poco las vas dejando. ¿Cierto? Y son cosas que sabemos. Y sabemos que no le agradan a Dios, pero aún así caemos. ¿Cierto? Aún así caemos. Y son debilidades que Dios nos ha expresado durante todo este tiempo. Cosas que debemos trabajar, hermano. Cosas que debemos trabajar. Como decía, así también nuestras fortalezas, las cuales al estar activas, digámoslo así de esta manera, al estar activas, son sustentadas por Dios. ¿Por qué sustentadas por Dios? Porque tú cuando querís servirle a Dios y trabajar el don que Él te dio, o hacer su voluntad, Él siempre va a estar ahí. Él siempre te va a estar, digámoslo de esta manera, Él siempre va a estar apañándote. Él siempre va a estar ahí, al lado tuyo. No te va a dejar solo. Porque está haciendo su voluntad. Porque le está sirviendo. Está diciéndole algo que le agrada a Él. Algo que le encanta. Algo que le encanta, hermano. Y Él no te va a dejar solo. Pero cuando estamos activos. No cuando dejamos de lado el don. No cuando nos despreocupamos de Dios. No cuando estamos en nuestras cosas terrenales y nos despreocupamos de Dios. Ahí. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nuestro corazón, independiente de que tengamos el Espíritu Santo, lo apartan. Nosotros lo alejamos con otras cosas. Hermanos, cosas carnales. Cosas carnales. Cosas que muchas veces, hermanos, ni siquiera tienen importancia. Y nosotros, terrenalmente, le damos importancia. Y una cosa así chiquitita, la hacemos inmensamente grande. La hacemos muy grande. Cuando debería hacer eso, pequeñito, y pasó desapercibido. Ya, listo. Pero nuestra carne, nuestra terrenalidad, hermano, hace que nos metamos ahí y armemos un holocausto del problema. Lo agrandamos todo, magnificamos todo, exageramos todo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Del enojo, del griterío, de la ira, de la murmuración, del juicio. ¿Sí, hermano? Hasta el día de hoy seguimos creyéndonos jueces de los demás. Por el hecho de estar acá. Por el hecho de estar acá. Y no debería ser así. La palabra dice, en humildad, caminar en humildad, en mansedumbre. El Espíritu Santo expresó lo que era mansedumbre, hermano. Estar en paz, sin ofender. Pero nosotros, nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestros puntos débiles, nuestras debilidades, nos acarrean problemas y nos seguimos metiendo en problemas. Cosas que a veces no nos competen. Y eso, hermano, en lo personal y en lo espiritual, nos tiene muy mal. Eso nos frena, nos daña, no nos nutre espiritualmente, no nos edifica. No nos edifica. Estás llamando tu casita y algo tan básico como un problema y tú te irías, te enojí o reaccionís mal, eso te desarma todo. Y lo decía el Espíritu Santo el jueves, hay momentos porque están las tentaciones y están las pruebas. Tentaciones tenemos todos los días, hermano, todos los días hay pequeñas pruebas. Así como las pruebas grandes, enfermedades, pérdidas, depresión, cosas grandes que al ser humano así como hombre les cuesta salir de ahí. Pero todos los días hay cosas pequeñas. Y ahí, hermano, ahí, como decía el Espíritu Santo, tenemos que resistir. Porque son cosas vanas de nosotros. Súper básicas. Que tu hijo te hace pasar rabia. Son niños, ¿no? ¿Quién no fue niño? ¿Quién hizo pasarle rabia a sus padres? ¿Ah? ¿Y Dios qué te enseña? Paciencia. Se supone. Dios nos enseña paciencia. A estar tranquilo. A llevar las cosas con calma.
pero también nos enseña a corregir. Que hay un límite. Hay un límite. ¿Cierto? El problema es cuando nosotros no ponemos ese límite y dejamos que la cosa sea grande y después nosotros mismos caemos en el mismo problema que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque nos exasperamos, nos estresamos, nos enojamos. Estoy poniendo un ejemplo básico de los niños. Y caemos en ese juego. Entonces así no vamos a crecer. ¿Vale? Y algo chiquitito, algo pequeño. Y no crecemos. ¿Y qué hacemos a la larga? Nos quitamos con los niños. Nuestras cargas, nuestro estrés con ellos. ¿Y qué nos dan a nosotros? Todo lo contrario. Amén. Una de las debilidades, hermanos, que yo resalté, una de las más, digámoslo de esta manera, más importantes, que es la que por lo general siempre nos frenan o incluso nos alejan de Dios. Nuestros ojos. Nuestros ojos. Nuestros ojos son, hermanos, son cosas serias. Porque nuestro mirar expresa mucho. ¿Han escuchado eso que dice? Los ojos son las ventanas del alma. Nuestros ojos dicen mucho. Es nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque con nuestros ojos tú puedes juzgar a una persona y la otra persona se da cuenta. Amén. ¿Se da cuenta la otra persona? Amén. Mira, los ojos. Pero nuestros ojos, estamos hablando de lo terrenal y de lo espiritual, viceversa. Pero nuestros ojos, cuando están espirituales, ¿qué ven? Lo bueno. Buscan lo bueno. Hermano, buscan lo bueno. Ese que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero nuestra carnalidad, pero nuestra terrenalidad, busca lo malo. Busca la imperfección. Busca el detallito. Como se dice, la quinta pata del gato. Amén. No, pero algo tiene esta persona, no puede ser tan buena. No puede ser tan... Algo debe tener. Y eso, hermano, es una debilidad que se tiene que trabajar. Nuestros ojos. Hacemos prejuicios. Una vez lo dijo el Espíritu Santo. Nos creamos jueces, jurados y verdugos de las personas a través de nuestros ojos. Enjuiciamos sin saber. Pero no sabemos lo que pasa al hermano. No sabemos lo que está pasando a la otra persona. Quizás porque la persona te responde mal o está molesta. Tú no sabes la condición. Uno no lo sabe. Por eso, si el Espíritu Santo está morando en ti, trata de buscar lo bueno. Hermano, tratemos de buscar lo bueno. No juzguemos un libro por su portada. Porque así como Dios busca el corazón nuestro, nosotros deberíamos también hacer lo mismo. Porque eso es lo que busca Dios de nosotros. Nosotros aquí sabemos cómo llevamos. Cada quien sabe cómo llegó a Dios. Cada quien sabe cómo llegó cuando Dios te sacó de donde estaba. ¿Cierto? Es necesario repetirlo. Cada quien sabe cómo llegó. ¿Cierto? Quebrado, roto, sucio, inmundo, con espíritu, problema, afligido, hermano, deprimido, condenado. Estaba ya no decir más. Y Él no nos vio con sus ojos. Él, siendo Dios, vio nuestro corazón. Amén. Que lo necesitábamos. Eso vio Dios. Eso debemos hacer nosotros también. Eso, hermano. Amén. Nuestros ojos. Claro. No solamente ven, sino que critican y muchas veces juzgan. Nuestros ojos dicen demasiado, hermano. Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Cierto? Amén. Amén. Va a ir a la primera palabra que está en 1 de Juan 2. Primera de Juan 2, 15, perdón.
En tu nombre, Jesús. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si nos enfocamos a mirar lo que hay en el mundo como personas terrenales, ¿cómo vamos a crecer? Pero, si nos enfocamos a mirar con los ojos espirituales, ahí hacemos la diferencia. Y nos damos cuenta, hermano, y nos damos cuenta, y ahí, como dice la palabra, en esa divinidad Dios nos perfecciona. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que es del mundo y lo que no es del mundo. Ahí nos enseña. Nos enseña y dice, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y ahí aprendemos a usar nuestros ojos. Ahí los aprendemos a usar correctamente nuestros ojos. Porque sabemos que mirar no es lo mismo que observar. No es lo mismo. ¿Qué más? Nuestros oídos. Nuestros oídos. El Espíritu Santo estuvo hablando de que el oír es clave, hermano, para crecer en Dios. Es clave, porque dice la palabra, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Qué tiene que oír? A Dios. ¿Cómo? La palabra. Es clave el oír. Pero nuestro oír terrenal también nos juega chueco. ¿Por qué? Porque a veces, seamos honestos, sin querer escuchamos cosas que no nos corresponden. ¿Cierto? Sin querer, digamos. Y otra vez, queriendo. Porque somos metiches, porque nos gusta el moro, porque nos gusta murmurar, nos gusta el caúl. ¿Cierto? Y es así. Ese detalle, hermano, es súper peligroso porque nos estamos contaminando conscientemente. Tú sabes lo que escuchas, ¿cierto? Porque tú estás escuchando cada palabra. Entonces estamos conscientes de lo que estamos escuchando. De repente nuestra vista, sí, al margen. De repente cualquier cosa, tú miráis, pero miráis sin querer. Y miraste. Pero nuestro oído es distinto. Porque el oído sabe lo que escucha. Sabe a quién escucha y cómo lo hace. Al igual en lo espiritual. El oído aprende a discernir. Es una habilidad que se puede perfeccionar. Al igual que los ojos. Trabajar. Aprender y saber a quién oír. Con quién compartir. ¿Qué te pueden decir y qué no? Tú a través del oído tú escuchas y aprendes a poner no por delante. Aprendes a poner límites. Porque si tú hay una persona donde habla mucho o dice muchas cosas que algunas veces a ti no te agradan o sabes que a Dios no le agrada, esto te hace entender y el Espíritu Santo dice, hasta ahí nomás. Ya, no más. ¿Cierto? Entonces, hay que aprender a controlar. Y en lo terrenal, como decíamos al principio, también es complicado, porque escuchamos cosas que no nos corresponden. Volvemos al principio. Pruebas básicas, las pruebas pequeñas. La murmuración. No estoy diciendo nada fuera de lo común, hermano. Porque todos los días pasamos por esto. Todos los días. Con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestro trabajo. Todos los días. ¿Cierto? Entonces no es nada ajeno de la realidad. Es parte de nuestra vida. Es parte de lo que vivimos afuera, como hombres terrenales. Entonces de repente escuchamos cosas que no nos corresponden, no nos corresponden, y peor aún, nos metemos. Bueno, nos metemos ahí. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la persona que lo dice es más sabia, es más inteligente, tú la respetas, pero el oído espiritual te enseña a saber lo que es bueno y malo para ti. Independiente del tipo de la persona con la que estés compartiendo o con la que estés conversando.
El Espíritu Santo te enseña. ¿Cómo te enseña a poner límites? Hey, hablemos de otra cosa. No, pero no hables de Dios. No me den la espalda. ¿Cierto? Uno puede compartir de sus cosas. Puede compartir, porque hay que expresarse. Si tú tienes tu vida terrenal también. Y está bien, hermano. El problema es cuando eso te contamina lo espiritual. Ahí es el problema. Así como nuestros ojos, nuestros oídos también. Cuando contamina lo espiritual, cuando contamina y frena el crecimiento en Dios. Porque si como ustedes vienen a escuchar la palabra, a oír a Dios, está el oído dispuesto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para escucharlo a Él. Pero afuera también está el oído dispuesto para escuchar al otro. Aunque no quieran. También está dispuesto. Hay que admitirlo. ¿Sí? Sí, porque a veces está yendo más bien y no sé, porque tiene un chiste doble sentido. Y tú ni siquiera te das cuenta y te reís. Tu oído terrenal actúa. Y tú te das cuenta, oye, ¿por qué me reí de eso? ¿Por qué me reí de eso? Y después viene ahí, oye, no tenés que reírte de eso. Es malo. Porque sabemos cómo actúa el mundo. Doble sentido, las bromas, el tipo de bromas que hacen, los comentarios. Hermano, el vocabulario ya. El vocabulario. Y eso afecta demasiado lo espiritual. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos ensuciamos, nos contaminamos. Por eso hay que saber oír. ¿Y a quién oír? ¿Y a quién oír? El Espíritu Santo dice, hermano, estamos hablando de nuestra vida cotidiana. Nada, por eso le digo, nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Que te lleguen con algo, oye, ¿escuchaste lo que? Oye, es verdad. No porque sea tu hija, no porque sea tu madre, tu padre, tu hermano. No. Hay que alejarse igual. Y si la persona se enoja, bueno, ya ella. Pero tú sabes que eso no le agrada a Dios. ¿Sabéis que no le agrada a Dios? Hermano, basta con las cosas que tenemos en nosotros para andar metiéndonos en cosas ajenas. Porque cada uno de nosotros tiene sus propias cargas, tiene sus propios problemas, sus propias responsabilidades, cosas con las que lidiar, cosas que enfrentar, cosas que trabajar en Dios también. Cada uno. Para inmiscuirse algo que no nos va a ayudar en nada. Al contrario, nos va a frenar. Nos va a frenar. Tú querés salir a flote y cualquier cosa que conscientemente, estás hablando conscientemente, hermano, que nosotros nos metamos, nos va a jalar para abajo. Nos va a jalar para abajo. ¿Por qué? Porque sabéis que en el fondo de tu corazón que eso no le gusta a Dios y sabéis que hay algo malo. Y es en la pura carne, la pura terrenalidad que actúa. Entonces nos frena. Nuestro oído. Hay que aprender a escuchar. Hay que saber escuchar. ¿Y a quién escuchar? ¿Cierto? Todos somos lo suficientemente grandes para saber qué palabras son buenas y qué palabras son malas. Así como las que salen de nosotros también. Amén. Santiago 1. Santiago 1:21. Del 21 en adelante. Amén. Ve lo que dice la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que quiera atentamente, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, perdón, y olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a leer de nuevo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que saber qué escuchar. Hay que saber qué escuchar. Sabemos que si oímos la palabra y la ponemos por obra, sabemos que estamos bien. Hermano, algunas veces no resulta, pero ahí está la constancia. Ahí está la constancia, seguir intentando. Porque algunas veces nos desmotivamos, y eso pasa. Porque nosotros escuchamos la palabra, la queremos aplicar en nuestra vida y a veces no nos resulta. ¿Y qué pasa? Pero ahí, hermano, ahí es donde está la constancia con Dios, el saber que está ahí contigo, ser constante, ser perseverante, seguir intentándolo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todos los días te cambia. Amén. Todos los días te renueva. Amén. Todos los días. Amén. O sea que tú cuando te ves en el espejo dices, oh, yo sigo igual. Sí, sigo igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. No está ahí. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo. Cuando uno crece, hermano, se nota. Se nota. Lo ha hecho muchas veces el Espíritu Santo. Nuestro semblante cambia. Cambia. Tú, mira ahora, hagan este ejercicio cuando lleguen a sus casas. Véanse ahora y vean las fotos del pasado. Yo sé que todos tienen fotos del pasado. Vean las fotos del pasado y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Claro, el Espíritu Santo nos cambia. Cambia nuestro semblante. Cambia, nos hace crecer. Cambia nuestras actitudes. Es un ejemplo tan básico. Y no nos consideremos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces decimos, no, yo estoy bien. Lo dijo también el Espíritu Santo una vez. Nos enseñó. No estamos bien. Pero estamos bien ¿por qué? ¿Por las nuestras o por las de Él? Por Él. Amén. Nos jactamos de nosotros mismos. Eso no lo quiere Dios. Y ahí es donde entra el agradecimiento. Amén. Gracias, Dios. Gracias porque has cambiado mi vida. Gracias porque sigues cambiando, porque sigues trabajando en mi vida. Amén. El enfoque total es para Dios. Todo es para Dios. Agradecer, estar en el temor, en comunión, buscarlo. De eso se trata. Y este sí es peligroso. Esta es una, si no es que la debilidad más peligrosa que tenemos. La lengua. El Espíritu Santo también habló de la lengua. Y de lo peligrosa, hermano, que es extremadamente peligrosa. Pero también, bueno, porque el Espíritu Santo expresa ahí. Expresa ahí. Cosa seria la lengua. Muy, muy seria. En la lengua se expresa, bueno, en nuestra boca, en la lengua, se expresa lo que hay en nuestro interior. Así también, mira lo que dice, así también se expresa la condición en la que estamos con Dios. Amén. El cómo nos expresamos, hermano, dice mucho de cómo estamos con Dios. Dice demasiado. Porque si tú escuchas a una persona, y ahí también, mira, entra al oído así,
son cosas que en todo momento lo ocupamos. Y siguen siendo debilidades. Nosotros cuando tú escuchas a una persona que está en las cosas de Dios, y está creciendo, está cambiando, ¿cómo la escucháis? Alegre, entusiasmado, deseoso, feliz, con ganas, con ánimo. ¿Cierto? Y una persona que no, ¿cómo se oye? Opacada, apagada, sin ánimo, molesta. Como decía anteriormente, semblante bajo. Amén. ¿Cierto? Y solo con lo que expresa. Porque algunas veces expresamos molestia, desconformidad, la expresamos con nuestra boca, sin querer. Pero el Espíritu Santo se percata de eso. Se percata, hermano. Y otra cosa, este detalle es más delicado. Cuando expresamos, hermano, la palabra dice, la lengua es para, así como maldecir, como para bendecir. Amén. ¿Cierto? Por eso es tan delicada la lengua. Por eso es tan peligrosa. Amén, Dios. Pero es la que más usa el Espíritu Santo. Como decía al principio, es las dos lados. Es lo terrenal. Peligrosa, y si se llena como nadie. Amén. Si se llena como nadie. Pero lo espiritual, hermano, en lo espiritual, ¿cómo llega detrás de las personas? Porque el Espíritu Santo es el que habla. Las palabras, hermano, salen de Dios. Y se discierne, se entiende y se diferencia. Se diferencia mucho. Hay que cuidar nuestra lengua. Hay que cuidarla, hermano. Amén. Hay que refrenarla. Hay que refrenarla muchas veces. Y si podéis mordértela, muérdetela. Eso me decía Dios. Si tenéis que mordértela para no hablar, muérdetela. Amén. Para que no salgan cosas malas. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo lo sé, yo lo creo. Así que cada uno muere al Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando yo escucho a un hermano o a alguien que yo creo que muera al Espíritu Santo y lo escucho decir cosas feas, yo igual me entristezco. Imagínate Dios. Qué lata que ver al hermano así. Qué lata que el hermano se expresa así. Qué lata que el hermano actúe así. Amén. Imagínate Dios. Imagínate. Imagínate, yo me siento así, que soy terrenal. Y que quizás yo ni siquiera tenga ninguna aspiración de decir, me gustaría que el hermano hiciera. Hermano, todos quisiéramos que nos quisiéramos espiritualmente. Todos que nos levantáramos como corresponde. Todos. Imagínate Dios. Amén. Imagínate los estándares, la expectativa que tiene Dios con nosotros. Y somos nosotros mismos los que nos frenamos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque no nos cuidamos de nuestras debilidades. Por eso el Espíritu Santo decía al principio, nosotros ya nos conocemos. Cada quien sabe, como la palabra dice, cada quien quizás hasta el día de hoy no sabe cuál es su aguijón, pero todos tenemos uno. Puede ser tu lengua, puede ser tu carácter, pueden ser tus ojos, tus pensamientos. Pero todos sabemos cuál es nuestra debilidad, nuestra forma de ser, tanto afuera como con Dios. Tanto afuera como con Dios. Pero ahí está el error, hermano. Tiene que ser tanto aquí como afuera. Afuera como aquí. Amén. ¿Por qué actuar de dos maneras? Amén. ¿Por qué hablar de dos maneras aquí o afuera? ¿Por qué mirar de dos maneras aquí o afuera? ¿Por qué oír aquí y afuera diferente? Amén. ¿Por qué? Si en Cristo somos el mismo. Si afuera somos los mismos. Seguimos llevando al Espíritu Santo en nosotros. Él mora en nosotros. No dejemos que nuestras debilidades nos apaguen. No dejemos que nuestras debilidades nos aparten de Él. Porque Él
el hecho de caer en esas cosas, hermano, lo único que hacen es apartarnos de Dios. Hermano, por más que creamos que estamos bien, y la palabra lo dice también, el que quiera estar firme, mire que no caiga. En Santiago 3:7. Ahí mismo. 3:7. ¿Amén? Amén. El 7 en adelante. Mira lo que dice aquí. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Sabemos que lo somos. Limpiar las manos, ¿no? Santiago 3:7. ¿No? Habla de la lengua, pero tú estás mal en otro contexto. Perdón, yo me estoy... estoy en el 4, perdón. Ya. Ahora sí. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, mira lo que dice aquí, en el 9. Con ella bendecimos a Dios Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. No debe ser así. Habla de lo naturales que son. Bueno, de lo terrenales que son. Y que algunas veces podemos incluso domar nuestra conducta. Pero la lengua, a veces... Por eso, hermanos, debemos cuidarnos mucho. Debemos cuidarnos mucho. Lo que vemos, lo que oímos, de lo que expresamos. Son debilidades, así como fortaleza en Cristo. Pero en nuestra vida cotidiana, terrenalmente, son debilidades, hermano, son debilidades. Porque no hacen pecar. No hacen pecar. Y esto. Digamos que esto es lo que más actúa, incluso estando aquí. Los pensamientos. También son una debilidad, hermano, los pensamientos. Pensamos demasiado. Demasiado. Queremos abarcar mucho con el pensamiento. A veces cosas que ni siquiera entendemos. Mira, estos son los que más cuestionan lo de Dios. Y es verdad. El pensamiento es lo que más cuestiona las cosas de Dios. Los pensamientos nos hacen dudar. Pero mira lo que puse acá. Pero el Padre ya conoce lo que pensamos de antemano. Él sabe lo que ya estamos pensando. Si nuestro corazón duda debido a los pensamientos, no podemos crecer, mas solo nos espera perecer. Habla del Espíritu Santo el jueves, esto tiene mucho poder en nosotros, físicamente. La mente tiene mucho poder. A veces cuando, en el ejemplo que pusimos, tú cuando pensás y decís, me voy a enfermar, me siento mal. ¿Qué te pasa? Esto trabaja muy bien en nuestra mente. Mucho. Eso empezó el jueves.
qué? Porque lo estáis pensando, lo estáis trabajando. El pensamiento hace muchas cosas. Y la verdad, el pensamiento es el que más cuestiona. Es el que más cuestiona y el que más duda. Porque queremos pensar muchas cosas y queremos entender muchas cosas. Pero ahí está el error. Queremos. Nosotros. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que te revela. ¿Quería entender qué dice sabiduría? Deja al Espíritu Santo actuar. No nosotros. Nuestra inteligencia es limitada, hermano. Pero como hombres maduros, grandes, terrenalmente, sabemos lo que tenemos que hacer. Hermano, nosotros tenemos respuesta para todo, terrenalmente. Lo decía el Espíritu Santo. Te sentí enferma, estés enferma. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Ir al médico, ¿cierto? Pero no vamos. Ejemplo básico. Tú fumas. ¿Quieres dejar de fumar? Y sabéis la respuesta para dejar de fumar. Pero no lo haces. Hermano, ya lo sabemos de antemano. El espiritual es lo mismo. Nosotros sabemos cómo alejarnos. Sabemos cómo cuidarnos del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la arma. Tenemos la armadura de Dios, decía el Espíritu Santo el jueves. Tenemos la herramienta. Pero la usamos. Y ya lo sabemos. Dios ya nos ha enseñado eso. Ya nos ha enseñado. Lo que Dios nos enseña a esta altura, hermano, está hablando de otra cosa, de otro nivel. Ahora estamos viendo a lo micro. Al principio se abarca lo macro, lo grande. Cómo entrar en el amor de Dios, cómo conocer el amor de Dios. Y Dios nos enseña a actuar, a movernos, a hablar, a pensar como Él. Pero ahora la cosa es distinta. Ahora Dios se involucra más allá. Los detalles, las cosas pequeñas que a nosotros nos hacen fallar. Eso es lo que está trabajando Dios ahora. Eso. Porque al principio cuando empecé, se te habla de misericordia, se te habla de amor, ¿sí? Eso ya está en nosotros. Está en nosotros. Ahora lo que se trabaja, hermano, es cómo curar eso. Cómo impedir que eso se vaya de nosotros, cómo impedir que eso se apague. Eso es lo que está trabajando Dios. En lo micro, en lo pequeño, en el detalle. Imagínate, en nuestro pensar. Son engañosos los pensamientos, ¿cierto? Y nos engañan. Pues le digo, el pensamiento nos hace dudar, nos hace cuestionar todo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pensamiento carnal. El pensamiento espiritual, ¿qué es lo que hace? Rápido, cree, toma. Y no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque es de Dios. Terrenalmente nosotros cuestionamos todo. Y esa es la verdad. Todo lo cuestionamos. Como decía al principio, lo más pequeño lo cuestionamos. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? El por qué lo tenemos grabado aquí. Grabado. Sale para todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero nosotros sabemos por qué. Porque es voluntad de Dios. Porque es voluntad de Dios. ¿Estamos hablando de lo espiritual? Porque es voluntad de Dios. Pero cuando es lo terrenal, es distinto. Es distinto. Porque nosotros, como decía al principio, de algo tan pequeño, y eso lo hace esto. Esto lo hace. Esto lo hace. Ahí yo me quedé con una predicación que escuché hace mucho tiempo del problema. Abarcaban el problema con una moneda. Así era la moneda. Pero la moneda se la pusieron aquí. Entonces el problema no nos deja ver. Lo mismo hacen los pensamientos. Y los pensamientos generan más cosas. Preocupación, desesperación, miedo, tristeza. Y eso te invade. Te invade. Es un conjunto de cosas y empezáis a moverte a lo loco, dejando de lado al Espíritu Santo, dejando de lado a Dios. Por eso es una debilidad del pensamiento. Por eso es una debilidad. Mateo 12.
12:25. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Miren lo que dice aquí, tratemos de comprenderlo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No permanecerá. Amén. ¿Se puede entender? Amén. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si dudamos, no vamos a crecer. Y si no crecemos, perecemos espiritualmente. Amén. Hermano, morimos espiritualmente. Lo dijo el Espíritu Santo hace una semana atrás. Morimos. ¿Por qué? Porque lo terrenal va a ser mayor que lo espiritual. No podemos tener dos pensamientos, uno terrenal y uno espiritual. Si vaya a pensar, si vaya a trabajar algo en tu mente, trata que lo haga el Espíritu Santo. Amén. Trata que lo haga el Espíritu Santo. Pero lo terrenal, sabemos que no alimenta, sabemos que no nutre, no edifica. Que no haya división en los pensamientos. Si lo tomaste para bien y viene de Dios, tómalo, quédate con eso y aférrate a eso, créelo, créelo. Porque si dudáis, a eso se refiere, hermano, dividido, dudamos, creemos y no creemos. A eso se refiere. Por eso el pensamiento también es una debilidad, es una falencia. Nosotros carnalmente, terrenalmente, es una falencia. Todo lo mencionado anteriormente: nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos, hermano, son debilidades terrenalmente, pero en Dios se perfecciona. Pero en Dios crece, cambia, ¿cierto? Amén. En Él, solo en Él. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a pensar. Así como decía el jueves, también te enseña a decidir. Es un trabajo, es un conjunto. Es un conjunto. Quizás siempre vemos lo más grande, pero no vemos lo que está detrás de eso. Nunca lo entendemos. Ahora sí. Es un conjunto, hermano. La carnalidad, el alma, es un conjunto. Amén. Del cómo nos expresamos, del cómo actuamos. ¿Ya? Y ahora se lo voy a mostrar. Ahora la palabra me la va a confirmar. Es un conjunto, hermano, de todo nuestra terrenalidad. Todo. Y ahora vamos con la última. ¿Qué es lo que abarca todo? La carne. La carne abarca todo. Todo. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestra lengua. La carne abarca todo. Porque cuando ahí está el detalle. Cuando tú estés en una situación, actúa todo. Lo que tú escucháis, lo que tú estés viendo, lo que tú estés pensando, para expresarlo. Todo. Y cuando fallas todo, ¿qué pasa? Pecado. Por eso es una debilidad. Y eso pasa generalmente cuando salta la carne. A eso se refiere con la carne. El sentimiento también abarca.
punto de todo. Todo. A ti te pueden decir cualquier cosa, pero si tú lo ignoráis, ya, pasó. Pero si tú lo tomáis, empieza a estar todo al mismo tiempo. Lo que tú escuchaste empieza a trabajar tu pensamiento. Y cambia tu mirada. Empiezas a hacer juicio. Empiezas a juzgar. Y en el momento expresáis. Sea bueno o sea malo. Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Por eso decía, hay que refrenar la lengua. Porque la lengua es la culminación de la carne, de donde uno expresa, de donde uno termina de meter la pata. Porque podéis pensarlo. Ya, sí, lo podéis pensar y sí, Dios está viendo tus pensamientos. Pero más allá, ya, ahí está ahí nomás. Y quédate con el pensamiento. Como decía al principio, está en mansedumbre. Ser humilde también. Como lo fue Jesucristo. No pasar de ahí. Porque ya el hecho de que tú abras tu boca para contestar mal, para reaccionar mal, ya caíste. Ya te equivocas. Caíste en la trampa del otro. ¿Cierto? Caíste. Caíste completamente. Caíste con tus ojos, caíste con tu oído, caíste con tu boca, caíste con tus pensamientos. Y ahí empezaste la carne. Y hay que cuidar. Hay que cuidar nuestra carne. No podemos eliminarla, porque es un conjunto de muchas cosas. Pues la palabra no expresa el hecho de eliminar la carne, sino que bajarla. ¿Qué bajar todo lo que conlleva la carne. Aprender a oír, aprender a escuchar, aprender a mirar, aprender a hablar, aprender a pensar en Dios. ¿Se entiende ahora? Y Romanos 8. Ocho, 6. Y no le demos tanta importancia a esas cosas, hermano. A veces de repente hay que dejar pasar las cosas. Muchas veces el Espíritu Santo nos ha expresado, hay que dejarle las cosas a Dios. Porque Él te hace discernir, te hace entender que a veces muchas cosas no hay que prestarle atención. No hay que prestarle atención. Porque el hecho de prestarle atención, ya estás gastando tus pensamientos, estás gastando energía en cosas que no debes, esfuerzo, tiempo. ¿Para qué? Hay que dejársela a Dios. Hay que dejársela a Dios. Y como decía la semana antes pasada, la palabra muchas veces no hace justicia. ¿Por qué? Porque Dios mismo te confirma. Sí, Padre, yo hice eso. Lo hiciste bien. Y Dios te confirma a través de la palabra. Y te hace justicia. Entonces no nos enfoquemos en lo terrenal. No le demos tanta importancia a lo de afuera. A veces sí escuchamos cosas o decimos cosas, sí, pero da poquito, hermano, da poquito, sí. No todo cambia de un día para otro, es imposible. Imposible. Lo sabemos, que llega aquí y diga no, y ya cambió. No es así. Y mucho menos si se va y vuelve a lo mismo, es porque nunca cambió. También lo hemos expresado. Ya no le prestemos tanta importancia a la carne. Sabemos ya lo que abarca. El oír cosas que no debemos. El reaccionar a situaciones que muchas veces no nos hacen bien. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios nos hacen ver mal. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Mejor estar en paz, estar en tranquilidad. Pero manso, pero no menso. Porque Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría para expresar y para defender. También hay que tenerlo en cuenta. Amén.
¿La tenemos? Romanos 8, 6. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, perdón, me quedé. Sí, 6. 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, mira lo que dice la palabra, yo cuando Dios me la mostró, hermano, yo qué, pero... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mira lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Lo dice la palabra? Lo dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahí Dios confirma todo. Es fuerte la palabra. Yo cuando la leí, mas vosotros no vivís según la carne, hermano, ya no. Como decía al principio, no le hagas importancia a la carne, porque no vivimos en ella, no estamos sujetos a ella, ya no más. ¿A qué estamos sujetos? Al Espíritu, a Dios. De Él nos sujetamos, hermano. Hermano, cuando decimos de Él dependemos, es así, de Él dependemos. De Él. Nada más que de Él. Y es una verdad, es una realidad. Muchas personas no lo creen. De Él dependemos. Por eso les digo, ya no vivimos en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No somos de Él. Por eso, en nuestros ojos, en nuestro oír, en nuestra lengua, en nuestros pensamientos, en nuestra carne, tiene que morar Él. Y así, hermano, va a ser la única manera de bajar la carne. Y bajando la carne baja todo. Baja el sentimiento, baja los pensamientos. Y no pensamos tantas cosas, tantas cabezas de pescado. Cosas innecesarias, hermano. A veces pensamos cosas innecesarias, es verdad. Y cuando pensamos cosas innecesarias, hablamos cosas innecesarias. Y sabemos que eso no le agrada a Dios. Sabemos que no le agrada a Dios. Así que, eso. Enfocarnos en nuestras debilidades, porque las tenemos todos. Todos. Todos vemos cosas, todos vemos cosas, hablamos, decimos cosas. Todos. Cuidémonos. Para que sigamos creciendo, ¿no? Si podemos seguir creciendo, no nos desanimemos. Podemos seguir creciendo. No seamos conformistas. Podemos seguir creciendo. Podemos. Para que vivamos el deseo, para que vivamos el querer. El seguir, oír su palabra. Que siga trabajando en nuestra vida, que nos muestre, hermano, y que nos confirme afuera. No porque seamos solo nosotros, significa que ya estamos estancados. No. Hey, y quizás es un nuevo comienzo, quizás es un nuevo inicio. Las cosas pasan por algo, porque es voluntad de Él. Es voluntad de Dios. No pensemos tanto ni los cuestionemos.
etapas, todos pasan por etapas en el crecimiento de Dios. Son etapas, son procesos. Y en conjunto también las pasamos, no solamente personal, como iglesia, también las pasamos. Y así debe ser. Hay que pasar, pero juntos, unidos en un espíritu. Así tiene que ser. Amén. Que Dios los bendiga. Que bendiga a los corazoncitos que nos ven a través de este medio, que pudieron escucharnos y tomemos la palabra, apliquémosla, tratemos de hacerlo, busquemos a Dios, acerquémonos más a Él y mantengámonos el temor de Dios, porque el temor nos ayuda muchas veces, sino que todas, a alejarnos de todo lo que Dios nos expresó, a alejarnos de oír cosas malas, de hablar cosas malas, de pensar tonteras, a la verdad. Amén. No cuestionemos tanto, creámoslo. No dudemos tanto, creámoslo. Y hagamos su voluntad. Entremos en la palabra. Apliquémosla en nuestras vidas, pongámosla por obra. Amén. Que Dios los bendiga. Que bendiga a los corazoncitos que estuvieron en su presencia y los que no vienen a través de este medio. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.